Buenos días, vamos con la clase de hoy jueves, en la que vamos a ver los siguientes puntos. Vamos para empezar a corregir los ejercicios que había para hacer después de la clase de ayer. Después vamos a ver el punto 3 del tema, que se llama unidades de medida de las magnitudes básicas. Y después, ahí tenéis los deberes que tendréis que hacer vosotros en vuestro cuaderno, que son los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de las páginas 108 y 109, ¿vale? Bueno, empezando con la corrección de los ejercicios de ayer, eran muy sencillitos, muy de teoría, en los que nos preguntaban, el primero, nos decía, investiga, la arroba es una antigua unidad de peso que se usaba en muchas regiones de España. Desafortunadamente no valía lo mismo en todas. Nos piden al apartado A que averigüemos el valor en kilos de una arroba castellana y una arroba aragonesa. En ese caso habría que buscar, la manera más fácil es buscar en internet, en Google, el valor de la arroba castellana y de la arroba aragonesa y compararlas. Después de buscar, pues obtendríamos que una arroba castellana equivalía a 11 kilos y medio y una aragonesa a 12 y medio. Después nos pide que describamos algunos de los inconvenientes que ocasionaban esas diferencias. Pues al tener distintos valores, las unidades equivalentes o las mismas unidades o que utilizaban el mismo nombre para llamarlas, podía haber inconvenientes del tipo de que hubiese malos entendidos a la hora de hacer transacciones comerciales, por ejemplo. Porque si uno va a intercambiar una cantidad de trigo, por ejemplo, en arrobas castellanas con un aragonés cuya concepción de la arroba es distinta, pues puede haber ahí malos entendidos y problemas, ¿vale? Por eso es importante, o por eso hubo que estandarizar las unidades de medida, para que para todo el mundo valiesen lo mismo y de esa manera evitar los malos entendidos. En el ejercicio 2 nos pide que nombremos en el apartado A los múltiplos del metro. Los múltiplos son aquellas unidades mayores que el metro y que dependen de él: el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Los múltiplos del gramo, que serán el decagramo, el hectogramo y el kilogramo. Los submúltiplos del litro, que serán el decilitro, centilitro y mililitro. Y los submúltiplos del gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Y para terminar el 3 nos pide que, teniendo en cuenta un cuadrante del meridiano terrestre es la cuarta parte del mismo, ¿cuántos metros mide un cuadrante del meridiano? Pues tenemos que un meridiano terrestre equivale a 40.000 kilómetros. Como un cuadrante de meridiano es 40.000 dividido entre 4, porque es una cuarta parte, serán 10.000 kilómetros. ¿Vale? ¿Cuántos metros mide el meridiano completo? Pues el meridiano completo serán 10 millones de metros por 4, 40 millones de metros. ¿Vale? Ya estarían simplemente unos cálculos muy básicos con las unidades de medida. Vamos, por lo tanto, a pasar al punto 3 del tema, como os comentaba en la clase de ayer, en la que tenemos ahí ya las distintas escalas para hacer los pasos de una unidad a otras dentro de una magnitud. Por ejemplo, aquí tenemos representada la escala de las medidas de longitud, donde tenemos el metro en el centro, los múltiplos a su izquierda, como son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, y los submúltiplos a la derecha, como son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Aquí es importante que para pasar de una unidad a otra, pues tenemos que tener en cuenta esas escalas que os decía ayer, ¿vale? Voy a volver a dibujarlas, porque en esas escalas tendremos lo siguiente. En el centro ponemos, si hablamos de longitud, en el centro ponemos el metro. Hacia arriba estarán sus múltiplos, decámetro, hectómetro y kilómetro. Y hacia abajo los submúltiplos, decímetro, centímetro y milímetro. Lo importante aquí es que para pasar de una unidad a otra, si vamos hacia la izquierda, si subimos en la escala, tendremos que dividir entre un 1 seguido de tantos ceros como escalones nos movamos en esa escala. Si vamos a pasar hacia abajo, si vamos a bajar en la escala, entonces tendremos que multiplicar por 10 por cada escalón que bajemos. Una manera fácil de recordar esto es que subir en la escala equivale a dividir y bajar equivale a multiplicar. ¿Vale? Subir, dividir, bajar, multiplicar en la escala. Lo mismo para la escala de longitud como para la escala de capacidad o la escala de peso. ¿Vale? Exactamente lo mismo.
Vale, nos dice por aquí también algunos ejemplos de otras unidades de medida que pueden ser para medir longitudes muy pequeñas, como por ejemplo la micra, que sería representado con ese signo, una micra que equivaldría a 0,001 milímetros, es una milésima de un milímetro. Tenemos el nanómetro, que se representa por esa unidad y que son 0,000001 milímetros, o el angstrom, que sería esa unidad de ahí, ¿vale? Unidades que se utilizan para medir distancias muy pequeñas. Y luego para medir distancias muy grandes, pues tenemos por ejemplo la unidad astronómica, que una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros, y el año luz, que equivale a 9,5 billones de kilómetros, ¿vale? Otros ejemplos de unidades de distancia, de unidades de longitud, para longitudes muy grandes o muy pequeñas. Después tenemos lo mismo para las medidas de capacidad, donde tenéis ahí la escala de capacidad, igual que la de distancia, solo que en el centro, pues en lugar del metro tenemos el litro, y luego tenemos los múltiplos de decalitro, hectolitro y kilolitro, y los submúltiplos de decilitro, centilitro y mililitro. Y lo mismo para el peso, poniendo en el centro de la escala el gramo, los múltiplos de decagramo, hectogramo y centigramo, y los submúltiplos decigramo, centigramo y miligramo, ¿vale? De momento tampoco vamos a profundizar en el cambio en el paso de unas unidades a otras, por lo cual esto que os he puesto ahí, pues hasta mañana no lo vamos a usar, en realidad, cuando veamos los cambios de unidad. En los ejercicios que tenéis para hoy son muy sencillos, simplemente tenéis que contestar con la teoría de las unidades del sistema métrico, es decir, es más bien preguntas de teoría. Pues hacéis esos ejercicios 1, 2, 3 y 4, que son muy sencillos, y con eso estaría hecha la clase de hoy.